Ya ven que Anabel Hernández ya cayó de la gracia de todos los seguidores de López porque pues yo creo que pensaban que ella pues era aplaudidora de su amo. Yo pienso eso porque señalaba desde hace muchos años pues al genocida Calderón, al delincuente Peña Nieto, y pensaron que cuando encontrara cosas relacionadas con López se iba a quedar callada. Y entonces cuando ya habla de estas cosas, pues los pejes ya la tachan de vendida, te pague el PRI, te pague el PAN, porque así son ellos. Bueno, porque en su cerebrito diminuto no caben otras razones. O sea, pese a que el mundo sea tan amplio en posibilidades, ellos creen que nada más existe un mundito dual, donde o amas a su amo o amas a los otros. Pues bueno, el día, déjenme ver de cuándo es esta columna, fecha, ni veo la fecha. Es que escribió del día de ayer, 23, perdón. El día de ayer escribió una columna en este medio alemán, Deutsche Welle, que habla de lo que estaría haciendo el gobierno de López en relación al crimen organizado. A ver, es muy delicado el asunto, es muy delicado y sería, según lo que ella dice, regresar a los tiempos del PRI, porque bueno, pues es la mentalidad que tiene López, el priista López, que creo que todos sabemos que es priista, ¿no? Fíjense cómo le puso a su columna: AMLO y las negociaciones con el narco. Dice Anabel Hernández que está buscando López pacificar al país haciendo pactos con los jefes de los cárteles. Tras los resultados en las elecciones del 6 de junio, el triunfo del partido Movimiento de Regeneración Nacional en 11 de las 15 gubernaturas en disputa, podría tener un impacto no solo en la geopolítica de México, sino también en geocriminalidad. Es decir, en un reacomodo de las distintas organizaciones criminales que tienen presencia en 10 de los 11 estados ganados por el partido oficial. De acuerdo con fuentes de información que conocen el tema de primera mano, tras la victoria del partido oficial en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, donde tienen presencia uno o más cárteles de la droga, el gobierno de López estaría planeando iniciar un plan que denominan pacificación. Este plan consistiría en negociar nuevas reglas, según le llaman internamente, con los distintos cárteles de la droga que operan en los estados ganados. El objetivo principal es que disminuyan los homicidios dolosos y algún tipo de criminalidad a cambio de que el gobierno local y federal se hagan de la vista gorda del negocio de producción y tráfico de estupefacientes, como en realidad sucede ya desde ahora, pero con las llamadas nuevas reglas. En pocas palabras, se trataría de una versión cuarta transformación de la Pax mafiosa que operaba en el régimen del PRI cuando era el partido hegemónico, como lo es ahora Morena. Una negociación Estado-mafia, Estado-cárteles de la droga, cuyas guerras y las redes de corrupción creadas en distintos niveles del gobierno han causado masacres infames, el éxodo de miles de mexicanos al obligarlos a abandonar sus comunidades, más de 80,000 desaparecidos y cerca de 300,000 personas ejecutadas en los últimos 15 años. Si este plan se concretara, se convertiría en la expresión más clara de la política de abrazos, no balazos, ofrecida por López al inicio de su mandato, cuando declaró el fin de la guerra contra los cárteles de la droga. Lo que quiere hacer ver o creer es que su plan funciona. Incluso se plantea la entrega voluntaria de miembros de algunos grupos criminales a cambio de una amnistía y de que no sean extraditados. O sea, un show parecido a lo que pasó en Colombia. Oficialmente ya no hay guerra, nosotros queremos la paz, dijo López en febrero de 2019, aunque dicha paz no ha llegado. No hay que olvidar que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Por eso, cuando se declara la guerra al narcotráfico, la política se va al carajo, insistió López el 25 de febrero durante el proceso electoral. Llama la atención que luego de las elecciones del 6 de junio, López vea como enemiga a la clase media que en la Ciudad de México no votó por su gobierno y que los regañe e insulte cada mañana, pero que agradezca públicamente el comportamiento del crimen organizado en la jornada electoral, algo que es vergonzoso y muy asqueroso.
¿Son más enemigos de AMLO una sociedad pensante que los criminales? Quizás se deba a que con los primeros no puede negociar, debe dar resultados, y con los segundos, sí. El plan de la 4T de negociar con los cárteles no es nuevo, solo que no habían las condiciones necesarias para ponerlo en práctica. No solo bastaba encabezar gobierno federal como lo consiguió AMLO en 2018, sino para dar certezas en la negociación, debía encabezar también el gobierno estatal, siendo estos dos niveles de gobierno los principales responsables del combate al narcotráfico y el crimen de alto impacto. Por ejemplo, AMLO ya había arrasado en la elección presidencial en estados como Sinaloa y había logrado posicionarse de manera importante en el Congreso local y algunas alcaldías importantes como Culiacán y Mazatlán, dos localidades fundamentales para el cártel de Sinaloa, pero no tenía el control del gobierno del estado. Ahora, Morena y sus aliados tienen 11 nuevas gubernaturas, más de las que ya tenían. Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla y Morelos son las que tenían. Es decir, cuando los gobernadores electos el 6 de junio tomen posesión del cargo, la organización delictiva de la secta, esto no lo dice Anabel, lo digo yo, gobernará en 18 de los 32 estados y estarían en mejor posición para negociar con los cárteles. El plan de la pacificación, en estos términos, estaba desde la campaña presidencial, según lo escuché decir a diversos integrantes del equipo. Cuando López ganó la elección presidencial en julio de 2018, Olga Sánchez Cordero, exministra de la tremenda Corte de Justicia, anunció que había recibido la instrucción de AMLO para hacer lo que fuera necesario para pacificar al país. Es hora de que se deje de simular, afirmó. Desde diciembre de 2018, Sánchez Florero es la titular de la Secretaría de Gobernación. En mayo de 2019, invitó a trabajar con ella a Ricardo Peralta Saucedo, con el cargo de subsecretario. Él había trabajado en el sexenio de Calderón como jefe de oficina del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. A alguien lo recomendó también con la transformación de Cuarta, que cuando comenzó el gobierno de López le dieron el estratégico cargo de titular de la Administración General de Aduanas. Llegó a la Segov luego de haber dejado en aduanas una larga estela de corrupción que incluía la presunta recepción de sobornos millonarios a cambio de dejar entrar a México sin complicaciones mercancía de origen legal e ilegal. Ya como subsecretario de Segov, de acuerdo con fuentes de información directas, Peralta Saucedo se decía enviado del gobierno de AMLO y presumía sus presuntas reuniones con el crimen organizado buscando la pax mafiosa, como la que tuvo el día que llevó al delincuente Mireles allá a Tamaulipas y se reunieron con la columna armada. Allá estaba Ricardo Peralta, ¿se acuerdan ustedes, no? Se supo públicamente de sus reuniones con grupos criminales en Michoacán y él, por su parte, habría narrado a diversas personas que se reunió con el Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, para plantear la negociación a nombre del gobierno de AMLO. No sería el último de la 4T en reunirse con el capo y presumir de ello. Se recordará que en esta columna se reveló en abril pasado que igual lo hizo Rubén Rocha Moya, entonces candidato de la secta a la gubernatura de Sinaloa, que se reunió con el Mayo y recibió de este su bendición y preferencia. El 6 de junio, Rocha Moya arrasó en las elecciones. Algunos de los candidatos y partidos de oposición fueron amenazados y secuestrados. Peralta Saucedo decía tener buenos contactos con otros bandos como los Zetas y el Cártel del Golfo a través del abogado Juan Pablo Penilla, socio de otro licenciado llamado Sergio Ramírez Muñoz, amigo de Peralta Saucedo, quien se hace llamar el abogado de la 4T. Ramírez Muñoz también tiene vínculos con el crimen organizado, específicamente con Roberto Mollado, el Betito, líder del sanguinario cártel Unión Tepito que opera en la Ciudad de México. No solo se han filtrado públicamente fotografías de él y el Betito, arrestado en 2018, sino que el jefe de la Unión Tepito fue uno de los invitados de honor al bautizo de la hija de Sergio Ramírez Muñoz, celebrado en el campo deportivo del entonces Estado Mayor Presidencial. Varios invitados al festejo lo vieron y recuerdan al detalle su presencia, según me narran de primera mano. Sergio Ramírez se hizo muy cercano al senador de Morena Martí Batres y gracias a eso ha tenido acceso a muchos otros miembros de la flamante 4T que sin fobias ni filtros ni anticuerpos se abre a este tipo de personajes. Esta es
la 4T por dentro, o sea, lo podrido que está. En fin. Peralta Saucedo terminó abruptamente el encargo en agosto de 2020, fue acusado por el alcalde de Tijuana de amenazas, pero oficialmente Sánchez Cordero dijo que salió por las medidas de austeridad del gobierno de AMLO y lo despidió con un comunicado en el que agradeció su enorme compromiso y honrosa labor al servicio de la patria. De acuerdo con la información obtenida con este nuevo intento de la 4T para hacer acuerdos con los narcos, las negociaciones serían directamente con el Poder Federal Central, pero aún no se identifica quién o quiénes serían quienes encabezarían por parte del gobierno federal la llamada pacificación. De 1970 a 1999, el gobierno federal emanado del PRI llevó a cabo una negociación con todas las organizaciones criminales en México, repartiendo el territorio y estableciendo lo que ellos llamaban reglas no escritas de no violencia y dejándolos ejercer el narcotráfico y otros crímenes con libertad. Pero escuchen lo que pasó con todo esto. Esto permitió a las organizaciones criminales crecer y empoderarse, ocupando los espacios que las autoridades adrede fueron dejando vacíos. La violencia sin freno y la impunidad que se vive hoy en México son fruto podrido de ese árbol de las negociaciones con criminales. Con el comienzo del siglo XXI, los gobiernos emanados del PAN, encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, intentaron emular al PRI copiando el esquema de negociación, solo que con un solo cártel, el cártel de Sinaloa, y usaron el aparato del Estado contra los otros cárteles. El pretexto político era tener un solo interlocutor y así controlar mejor al país. La realidad es que el cártel de Sinaloa pagó millonarios sobornos por este favoritismo. El mejor ejemplo lo encarna Genarco García Luna, titular de la Agencia Federal de Investigación con Fox y secretario de Seguridad Pública Federal con Calderón, hoy encarcelado en Nueva York, acusado de traficar drogas y trabajar para el cártel de Sinaloa de 2002 al 2019. De acuerdo a las versiones que escuché, algunos de los cárteles de la droga en México conocen ya este plan de la 4T y algunos habrían dado señales de que lo verían positivo, principalmente el cártel de Sinaloa, en cuyo territorio donde tiene hegemonía ganó de manera aplastante Morena en las elecciones del 6 de junio. Quizá eso sea lo que explique la bendición del Mayo a Rocha Moya y su encuentro con él y otros integrantes de la 4T. En otros estados donde hay presencia de 2 y 3 organizaciones criminales como Michoacán y Guerrero, las negociaciones sin duda serían más complejas. El proyecto del gobierno federal sería regresar al espejismo con el que fueron seducidos sus antecesores. El gobierno federal no podrá evitar la violencia que ejercen las organizaciones criminales atomizadas en decenas, distribuidas por todo el país que no responden a ningún cártel. Si continúa quedándose de brazos cruzados ante el crimen, esperando negociar con ellos, continuará la masacre de civiles inocentes como la ocurrida en Reynosa, Tamaulipas, hace apenas unos días. Tampoco la 4T podrá evitar la corrupción de esos funcionarios antes, durante o después de las negociaciones, inherente al contacto con la delincuencia organizada. Esto ojalá y se entendiera, porque lo ven como la panacea, y entre más contacto tenga el gobierno con el cártel fulano o sutano, más posibilidad hay de corrupción. Y puede ser peor. Ni tampoco podrá cambiar el ADN de los cárteles de la droga y eliminar su eterna tentación de adueñarse del territorio del competidor, porque eso le generaría millones de dólares en ganancias. Lo peor de todo es que si se pusiera en marcha ese plan de pacificación, el gobierno de López no podría quedar bien con los cárteles y con ciudadanos simultáneamente, porque en cualquier mesa de negociación entre una autoridad con los grupos criminales dedicados a la producción y tráfico de droga, lo que está sobre la mesa de negociación es el destino de miles de personas, los consumidores de esas drogas dentro y fuera de México. Qué fuerte. En contraparte a las intenciones federales de negociar con el crimen, los nuevos 11 gobernadores de Morena tendrán que enfrentarse inmediatamente a un alto índice de violencia y a la conciencia de los ciudadanos de la inseguridad. En 2020, 5 de los 11 estados ganados por el partido oficial en junio pasado encabezaron la lista de las 10 entidades con mayor índice de homicidios dolosos en México: Baja California, Sonora, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. En concordancia con estos índices de criminalidad,
los ciudadanos de muchas de las principales ciudades de esos estados viven con la clara percepción de la inseguridad. De acuerdo a la última encuesta de seguridad urbana realizada por el INEGI en este 2021, en Tijuana, Baja California, el 77% de la población piensa que la ciudad es insegura. En Ciudad del Carmen, Campeche, el 61%. En Manzanillo, el 68%. En Acapulco, el 79%. En Uruapan, Michoacán, el 86%. En Culiacán, 59%. Y en Hermosillo, en Sonora, el 63%. ¿Qué pensarían esos ciudadanos conscientes de la inseguridad que votaron por Morena si los nuevos gobiernos negociaran con el crimen organizado? Esto es lo que escribe Anabel Hernández y pues bueno, tiene ella sus datos, pero esto era algo que pues, el propio López dijo desde hace mucho tiempo que iban a hacer. Y parece ser que estos 3 años se los van a dedicar precisamente a eso, a convertir al gobierno en un cómplice de la delincuencia organizada. O sea, ya de facto lo son, pero ahora va a ser oficial. Y eso ya se hizo. Y eso no funcionó. Y eso es lo que nos tiene hoy así. La organización delictiva de la secta está siguiendo todos los pasos del cártel del PRI. Pues si seguimos los mismos pasos, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado. Para los que entran y dicen, pues tú nomás criticas y no propones, porque así hablan. Claro que hay propuesta. Y lo hemos dicho y se resume en una frase muy sencilla. Ya si se quieren informar bien, pues ahí hay decenas de videos donde hemos hablado de esto. El día que la seguridad pública regrese a manos de los ciudadanos se va a acabar todo este desmadre. Mientras tanto, olvídenlo. Y esto se puede poner peor todavía. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.